¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente hora 11 en la República Argentina. Estamos empezando este orden del día. Estoy con compañeras y compañeros con los cuales vamos a hablar de lo que va a pasar esta semana, de lo que va a acontecer la que viene en el Congreso. Esta es una semana breve, pero comienzo saludando primero a ella, Carolina Ramos. ¿Cómo le va, Ramos? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Pato? Buen Muy lunes, bien. buena semana. Podríamos hacer una ley contra la humedad, ¿no? ¿Te parece? Sí. Acá entre todos, la verdad que está bastante difícil de afrontar. Pero bueno, acá estamos en una semana corta pero intensa. Sobre todo mañana, Pato, donde vamos a tener una seguidilla de reuniones constitutivas de comisiones. Creo que ya son las últimas por conformarse, de modo tal que la Cámara de Diputados va a quedar lista para tratar todos los proyectos que vengan del Poder Ejecutivo. Y hay un plato fuerte, Pato, el día de mañana, que va a ser la Comisión de Juicio Político. Así que nos vamos a detener en ese punto. Perdóname, ¿ahí es donde se indica que Lemoyne es la candidata a presidirla? Así es, por lo menos hasta el viernes a mí me confirmaban que Lemoyne era la elegida para encabezar esta comisión que viene paralizada, y ese justamente es el deseo del oficialismo, ¿no? Que permanezca clausurada al máximo tiempo posible para que no avance ninguna iniciativa opositora contra el presidente. El señor Nicolás Gallardo. Nico, ¿cómo te va? Saludamos primero y después pregunta, usted se va a ocupar de glaciares. Glaciares se trataría el 5 o 6 de abril y no te pido que adelantes todo, pero ¿cómo está el gobierno en materia de números con los 129, Gallardo? ¿Usted qué dice? Pato, ¿qué tal? Muy Buenos bien. días, saludos a Caro y me sumo a la moción de la diputada. Podemos armar un proyecto. Insostenible situación en Buenos Aires. Yo me crié en la ciudad de Santa Fe, acá estamos muy cómodos, pero siempre afuera... en Santa Fe vivimos con mucha humedad muy alta, así que uno se acostumbra. Vio que el hombre que viene del sur se acostumbra, el hombre del calor se acostumbra, y yo con la humedad convivo más aceptablemente que otros. O que intervenga el gobierno y decretazo. Claro. Pero lamentablemente no son facultades propias del Ejecutivo, sí, quizás de otras esferas, de otros ámbitos. Pero sí, vamos a hablar en un ratito, en detalle, de la ley de glaciares, la reforma que impulsa el Ejecutivo y aliados. Recordemos, audiencias públicas, y se viene la verdad, en el marco de especulaciones sobre posibles ley que ya presentaciones tiene judiciales. media sanción de la Cámara Alta. Tiene media sanción de la Cámara Alta. del Senado. Se hicieron las audiencias públicas, polémicas y posibles presentaciones judiciales que generarían controversias sobre todo lo que se está hablando en términos legislativos. Y la apuesta está, la mirada se está teniendo en el 8 de abril, suponiendo que se dictamine tal como decís. En minuto vamos a hablar de cómo son los procedimientos de ahora más, todo ese detalle, y en especial cuáles son los votos que cuenta el Ejecutivo. Por lo pronto, lo que puedo adelantar, hay posibilidades concretas de que se apruebe. Totalmente. Muy bien, esto es orden del día. Estamos con Ramos, estamos con Gallardo. Los títulos, por favor, y ya seguimos. Recordamos, fueron convocadas 8 reuniones constitutivas para el martes. Diputados avanzará casi en la totalidad de las comisiones a conformar. Recordamos, ley hojarasca. El gobierno envió al Congreso la ley para derogar más de un centenar de normas. Cámara de Diputados terminaron las audiencias públicas por la modificación de la ley de glaciares. Y vamos con, antes de Caro Ramos, vamos con la primera nota, diputado de El PRO, el diputado Sánchez Urba, integrante titular de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Se conformaba la comisión y esto decía el presidente. A ver. Quiero proponer al diputado Martín Yesa como presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Martín Yesa fue intendente durante 2 periodos en el municipio de Pinamar.
Su gestión recibió múltiples reconocimientos por los procesos de innovación y modernización que llevó adelante en su distrito. Estudió estrategia contemporánea, diplomado en administración pública y se especializó en asuntos de liderazgo, geopolítica e inteligencia artificial. Es autor del Quinto Poder junto a Joan Zweig, fundó el Policy Lab Colossus Lab, que se dedican a la intersección entre la política y la tecnología para mejorar la democracia. Por todo ello, para nosotros es un honor proponerlo al diputado Martín Yesa, como bien dije, como presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Bueno, a ver, Caro Ramos pide la palabra. Quiero aportar un datito antes de, no sé si tenemos también la palabra del propio Yesa. También, sí. Pero un dato de color, cuando Yesa asume como titular de esta comisión, lo primero que hace es, él armó, digamos, elaboró un dashboard. Un dashboard es como una interfaz, digamos. Qué moderno. Sí, muy moderno. A ver, Yesa es autor de un libro sobre inteligencia artificial, está muy metido en el tema. Y armó una página donde vos podés entrar y ver los proyectos que tienen giro a la Comisión de Ciencia. Los podés comparar, ver cuántos presentó cada bloque, clasificados por temáticas. La verdad que la estuve chusmeando el otro día, está muy buena. Y justamente, tratándose de la Comisión de Ciencia y Técnica, me parecía un dato... Está vinculado con el tema. Claro, no es un paracaidista, decís. No, efectivamente. no, de ninguna manera. Bienvenido sea. Bueno, vamos con el segundo testimonio, justamente Martín Yesa, que dice esto. A ver. Lo que les quiero proponer son dos cosas muy concretas desde la presidencia. La primera tiene que ver con... Primero, en mí van a encontrar una persona que en la medida de mis posibilidades voy a tratar de ser lo más neutral posible a la hora de analizar y ayudarlos técnicamente en cada uno de sus proyectos. Quiero que cuenten conmigo y con mi equipo para poder analizar técnica y tecnológicamente cada uno de sus proyectos. Me comprometo a poder conectarlos con personas especialistas en el tema que sin ideología los puedan asesorar sobre cuál es la viabilidad técnica y tecnológica de poder llevar adelante esas ideas. Creo que es importante para que podamos tener una comisión lo más productiva y virtuosa posible. Y la segunda, que creo que podría ser muy útil, es que también podamos tener un ámbito de trabajo con muchos de sus asesores para ver si existe la posibilidad de construir algunos consensos en la mayor cantidad de temas como sea posible, sobre todo los más urgentes, ¿no? Así que para mí es un honor enorme, cuentan conmigo, estoy seguro que hay muchas otras cosas en las que probablemente no podamos establecer consensos mayoritarios en esta comisión, pero quiero creer que entre todos podemos tener la voluntad, la humildad de saber que esta es una comisión que quizás son temas que a una parte de la gente pueden no resultarles importantes en la diaria, pero eso no significa que sus efectos no sean importantes en su vida diaria. Muy bien, la palabra de Martín Yesa. Y ahora Damián Arabia, Comisión de Finanzas, el ex pro, ahora libertario, que decía lo siguiente. En nombre del Bloque de la Libertad Avanza, queremos proponer para la presidencia de esta comisión al diputado Santiago Pauli, por la provincia de Tierra del Fuego. Todos sabemos la relevancia que tiene esta comisión y muy específicamente queremos proponer al diputado Pauli porque él es un docente universitario con larga trayectoria, uno más de los miles de emprendedores que tiene la República Argentina. Tiene una amplia experiencia como emprendedor en los sectores educativos y de servicios, con presencia en varias provincias de nuestra Patagonia. Conoce de primera mano lo que significa para una pyme poder acceder al sistema bancario, financiero y sostener proyectos productivos que generen empleo en nuestro interior profundo. Y con esa trayectoria y mirada fundamentalmente federal, creemos que es el perfil adecuado para acompañar desde esta comisión las reformas financieras del Gobierno Nacional que están ordenando la economía, abriendo el crédito y devolviendo previsibilidad al sistema. Y me permito agregar que además en estos 2 años como diputado ha tenido un desempeño serio, importante, estudioso de los temas y creo que es efectivamente la persona indicada para presidir esta comisión. Bueno, recordamos en un ratito, viene Caro Ramos con las conformaciones de las distintas comisiones y viene también el señor Gallardo para hablar del tema ley de glaciares y cómo están los números. Ahora, el elegido titular de Finanzas, Santiago Pauli. A ver. Muchas gracias.
gracias a todos los que acompañaron esta designación, en especial al bloque de La Libertad Avanza, que me honra con este lugar, al presidente del bloque, Gabriel Bornoroni, por la confianza. Como decía el diputado Arabia, es una comisión que toca en temas centrales para la política económica de nuestro gobierno y de las reformas que viene impulsando el presidente Javier Milei, entre ellas dos que son claves, que tienen que ver con la política cambiaria y la política monetaria que tiene este gobierno. Así que les agradezco. Bueno, ahí estamos, la señora Ramos y todo lo que queda. Primera pregunta, te voy a no complicarte la vida o nunca te la complico. Uy, Ramos, me pero suena muy a docente. No, pero aparte ella lo resuelve muy bien. Totalmente. No la vas a No, mí sí, a ella decime, el espíritu del gobierno, razonablemente ahora dice que tenemos números, tenemos 100 diputados. Che, vamos a recuperarnos de los golpes de los últimos 2 años, las comisiones más importantes para nosotros. Eso ha quedado así establecido, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y me animaría a decir que no solamente las que llamamos de gobernabilidad, Eso. que son presupuesto y hacienda, asuntos constitucionales, relaciones exteriores, ahora el día de mañana juicio político, sino también, Pato, se van a quedar con otras comisiones, como puede ser la de libertad de expresión, que uno diría... Siempre la verdad era para que la oposición. Y para la más dura de las oposiciones era. Digo, en Sí. época del kirchnerismo era para Waldo Wolf, por ejemplo. Exacto, a ver, Sí. si uno ve la lógica, diría, bueno, la Comisión de Libertad de Expresión debería ser un lugar donde la oposición canalice distintas denuncias contra la libertad de expresión. Bueno, Ya la tenía en el año pasado, Emilia ¿no? Orozco. Claro, exacto. Y ahora otra vez se le van a quedar la libertad avanza. Después te voy a adelantar qué diputado es el elegido. Pero digo, más allá de las comisiones de gobernabilidad, la libertad avanza se está quedando con otras presidencias. Acabamos de ver finanzas. Un aliado como Yesa en ciencia y tecnología. Y hay una intención, por supuesto, del gobierno de controlar todos los debates, ¿no? Esto es posible, recordemos, gracias a que en la sesión preparatoria donde jugaron los diputados se le dio la facultad a Martín Menem de distribuir las comisiones y las presidencias, con lo cual el presidente de la Cámara, obviamente tomando un criterio de proporcionalidad, pero tiene alguna que otra discrecionalidad para esa distribución, ¿no? Esto hay que decirlo. La oposición, de hecho, está denunciando que está teniendo menos lugares de los que les corresponderían en algunas comisiones. Por ejemplo, la semana pasada denunciaron que en agricultura y ganadería no tenía ningún cargo en la conducción, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, eso forma parte de la dinámica parlamentaria y de la arbitrariedad de la que goza también Y Menem, después ¿no? hay una cuestión ideológica entendible, pero vos decís, mirá cómo es el tema, ¿no? Aquellas cuestiones que vos sabés que no tienen absolutamente nada que ver con el corpus ideológico del gobierno son para la oposición. Por ejemplo, obra pública. Y está claro que no va a haber obra pública. Entonces se la dieron a Unión por la Patria. Cooperativas, Unión por la Patria, ¿no? Tal cual. Son opciones que son comprensibles. Asuntos municipales se lo dieron a Provincias Unidas. Sí. Claro, porque vos decís... Industria también. Claro, veo que algunos asumen con mucho ímpetu. Digo, y pobre gente va a tener que remar duro, me parece. Y a ver, ¿no? la oposición... Con esta humedad todos los días. Pero Sí. impulsan su agenda. Exactamente. Sí, a ver, pongamos un ejemplo, la de pymes, que quedó para Provincias Unidas, para el diputado Farías de Santa Fe. Bueno, alguna agenda vinculada a las pymes van a tener. Después que avancen o no los proyectos es otra cosa, pero Coincido. van a funcionar, perdón Pato, como caja de resonancia, reuniones informativas donde van a ir expertos, van a ir los sectores involucrados. Digo, algún tipo de movimiento van a tener. Tenés razón. Va a ser casi imposible que prospere algún proyecto. Claro. Pero la perdóname. agenda... Claro. En algún momento de abril o mayo, porque todo esto Sí. puede dilatarse, por ejemplo, en esta de asuntos municipales, van a venir los intendentes. Claro. Esto va a ocurrir sí, coincido. en las próximas semanas. Es decir, no digo que va a ser una plataforma política que No, se entienda, coincido. pero van a venir los intendentes todos juntos aquí al Congreso. Es más, pronto. me acuerdo ahora, vos tal vez recordás el apellido de una diputada radical entrerriana que presidía alguna comisión de economías rurales o algo por el estilo,
que cuando en el kirchnerismo había muchos problemas con el albertismo, perdón, Sí. hasta el año 23, bueno, ella convocaba gente y la verdad que armaba un ruido interesante, efectivamente. Así que sí, Por tiene eso. que ver con lo testimonial, tal vez que no Exacto. es poco, más que con el tema de impulsar un proyecto. Exacto, bueno, muy en la bien. de comercio, por citar un ejemplo más, que quedó Juan Brube de Córdoba, también la idea es citar a las cámaras de comercio, Claro. bueno, y así con todas, ¿no? Pero bueno, vamos ahora sí a la agenda de mañana, donde tenemos, como bien decías en los títulos, 8 reuniones constitutivas, y me animaría a decir que ya con esto se completa, o a lo sumo quedarían algunas muy pocas por conformarse. Pero bueno, el paso de mañana va a ser importante. Tenemos las placas para ver una por una, porque es una seguidilla de reuniones, cada media hora o 15 minutos vamos a tener una agenda bastante intensa en el día de mañana, que arranca a las 12:30 con la conformación de la Comisión de Economías y Desarrollo Regional y sigue a las 13:15 con la de Comunicaciones e Informática. Son 46 en total las comisiones y de las temáticas más diversas, así que por eso nos encontramos con estas comisiones que por ahí no se reúnen tanto, pero bueno, tienen su propia agenda, ¿no? Por supuesto. Entonces, 12:30, Economías y Desarrollo Regional, 13:15, Comunicaciones e Informática. Vamos a la próxima porque la seguidilla sigue a las 14 horas con esta Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, que por ejemplo el año pasado tuvo el debate sobre la ludopatía. ¿Recuerdan la ley contra la ludopatía y las apuestas online? Bueno, Gran pelea por esa entre viejos comisión, socios de Juntos por el Cambio ahí, ¿no? exactamente, siempre lo recordamos. Estaba en manos de la diputada Mónica Frade. Veremos ahora Sí. quién queda al frente de esta comisión. Luego, a las 14:45, peticiones, poderes y reglamento, que también está en este grupito de comisiones de gobernabilidad, de Claro. algún modo, porque esta es la comisión que se encarga de, justamente, y valga la redundancia, evaluar modificaciones en el reglamento de la Cámara, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, ¿hay algún proyecto en vista en todo lo que son las cuestiones de privilegio y demás? ¿Hay Sí. algún intento? Bueno, Sí. ya que lo mencionás, Sí. hace pocos días el diputado conocido como Tronco, Sí, ¿no? sí. Si nunca me sale el apellido. Figliuoco, sí. Exactamente, presentó un proyecto justamente para limitar las cuestiones de privilegio, para que sean solamente por cuestiones muy específicas, no para cualquier tipo de expresión política, y eso requiere una reforma al reglamento, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese proyecto tendría que pasar por peticiones. Poderes y reglamento. También hay otro, me recuerdo viejos proyectos de Silvia Lospenato para acotar la cantidad de comisiones, bueno, también las cuestiones de privilegio. Hay muchísimas cosas, ¿no?, para modificar y rever en el reglamento, pero bueno, es una comisión muy relevante, Pato. Vamos a la próxima. 15:30, la Comisión de Minería. Muy importante, Qué raro que no se pero que conformó hasta acá. no tiene injerencia en ley de glaciares, ¿no? Claro. Que uno podría decir, bueno, claramente el interés que hay detrás de la ley de glaciares son las inversiones mineras. Bueno, pero ley de glaciares, y lo va a detallar Nico en el próximo bloque, solamente tienen las comisiones de asuntos constitucionales y de recursos naturales. Así que la de minería quedó afuera, pero obviamente que es una comisión importantísima. Veremos si interviene después en algún que otro proyecto de ley vinculado al tema, ¿no? Y a las 16:15 horas, defensa del consumidor, del usuario y de la competencia. También una comisión que tuvo bastante actividad en los Sí. últimos años. Y sí, claro. Comisión, que se entienda, ruidosa. Sí, claro, Sí, totalmente. es una comisión ruidosa, exactamente. Porque suelen ir usuarios y consumidores afectados por Además tenés distintas problemas medidas. con la prepaga, tenés problemas con los bancos, Todo. tenés problemas con todo, efectivamente, sí. Bien, y vamos a la última, y acá me voy a detener un poco más, que son estas dos comisiones. 17 horas, Comisión de Libertad de Expresión, y 17:45 cierra la ronda de reuniones, juicio político. ¿Sabés si el oficialismo qué candidato o candidata tiene para libertad de expresión? Sí, Porque el conozco candidato senador ahora, del sí. oficialismo es Guillermo Montenegro, de Provincia de Buenos Aires, que Sí, sí, es sí. el homónimo del Sí, sí, ex del intendente ministro. de Mar del Sí. Plata, exactamente. Me dicen que Montenegro es el candidato para encabezar libertad de expresión. Recordemos, hasta diciembre la presidía la diputada Emilia Orozco de Salta, que ahora es senadora,
Y durante la presidencia de Orozco, la verdad es que la comisión se reunió muy poquito. Nada, y además era monotemática. Las veces que me tocó, ¿no? Era básicamente apuntar a las faltas de libertades de prensa en la provincia de Formosa. Era bueno, lo que me tocó ver era Formosa. Claro. Sí. A ver, se hicieron creo que 3 reuniones con sectores del periodismo y demás, pero bueno, la oposición en ese momento presentó muchísimas notas para reabrir la comisión. Sobre todo, a ver, hablamos de denuncias de censura, denuncias de represión a periodistas en la cobertura de manifestaciones, denuncias de restricciones a la prensa en distintos ámbitos. Bueno, ninguno de esos temas. Recuerdo el caso Andis, por ejemplo. Ustedes recuerdan los audios y todo eso que se habló en su momento, que vinieron algunos periodistas aquí a exponer. Sí. Cierto, es cierto. Sí. Pero no había sido, Nico, una reunión de comisión formal. ¿Le habían emplazado, puede ser? No, eso fue un encuentro que organizó la oposición. Claro, en ese momento creo que Mónica Frade o Maxi Ferraro, algunos de esos diputados habían organizado, pero no había sido una reunión de comisión formal. De hecho, criticaban a Orozco porque ese día ella estaba en Salta. Claro. Pero sí vino el periodista Jorge Rial en ese momento y Mauro Federico, que fueron, buen aporte, Nico, los que difundieron los audios que se le atribuyen a Diego Españolo, ¿no? Bueno, y juicio político donde indican que la candidata es Lemoine. Exacto. A ver, en las últimas semanas se había barajado el nombre de Gabriel Bornoroni. Él niega haber sido candidato en algún momento y en definitiva el viernes se termina confirmando que Lilia Lemoine va a asumir en esta comisión. Algunas cosas para decir respecto a este tema. Nadie duda de la fidelidad de Lilia Lemoine respecto del gobierno y puntualmente de los hermanos Milei, ¿no? Acá estamos hablando de una intervención directa de Karina Milei para apoderarse de esta comisión, que dicho sea de paso, ¿quién la quiso presidir durante este tiempo? Claro, Pagano, efectivamente. Marcela Pagano. A ver, Marcela Pagano en su momento fue votada por sus pares, de hecho hubo un acta donde estaban los votos de cada diputado, la votaron por unanimidad, pero ¿qué pasa? Ya en ese momento, estamos hablando de abril del 2024. Ya comenzaban las disputas con Sago también. Eran las primeras peleas. Aparece Lilia Lemoine en esa reunión, recuerdo porque lo estábamos viendo en vivo, y dice, esta reunión fue suspendida, minutos antes Menem la dio de baja. Menem argumentaba que no había consenso en torno a Pagano. Oscar Sago decía, yo hablé con Milei y Pagano está ok. Todos esos entredichos que fueron detonando la salida de Sago de la jefatura del bloque oficialista. Fue la primera gran crisis que tuvo el bloque oficialista con el caso de Pagano en juicio político. Cuando era un bloque sumamente chiquito, débil y minoritario. Claro, exactamente. Era aún más caótico. Era muy caótico, hizo mucho ruido eso y termina con la salida de Sago y la situación de juicio político nunca se pudo normalizar. Entonces, nunca pudo asumir Pagano como titular. Exactamente, y ahora, obviamente, Lemoine, que todos sabemos, está en las antípodas de la diputada Pagano, asume como presidenta de esta comisión. Con un tema que recordamos, el gran problema comprensible para el gobierno era que recién llegaba y tenía un bloque de 30 y pico de diputados, apenas 6 o 7 senadores. Muchos inexpertos. Y estaba totalmente, pero además tranquilamente la oposición podía conformar 2/3 que lo llevara a juicio político. Era muy peligrosa esa comisión, era muy complicada la situación y bueno, termina logrando el objetivo de clausurarla de algún modo. Y eso es ahora lo que va a hacer Lilia Lemoine. Estuve repasando, Pato, hay media docena de pedidos de juicio político contra Milei. Todos, por supuesto, o sea, el tema principal es el caso Libra, ¿no? Pero también hay algunos, por ejemplo, por tema Malvinas, alguna que otra declaración del presidente sobre el tema Malvinas que atentaría contra la soberanía. Pero están ahí los proyectos, ahora, ¿no? Claro, perdón. Vos que has estado cubriendo todas las comisiones, pero es un tema que hace décadas que esa comisión no se junta. No. Digo, ¿cuándo avanzó realmente con algo? No, porque lo que pasa es que fue la Corte Suprema. De la Corte. Que tampoco avanzó. Sí, pero además lo que acontece es que todos los gobiernos, salvo este interregno de Milei, llegaban como muy sólidos. Estaban todos muy lejos de los 2/3. Un temazo, 11:24, estamos pasaditos un minuto, la pausa y ya seguimos. Esto es Orden del Día.
Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso.
Bueno, estamos en orden del día. Recién estábamos hablando en el corte. Yo le hacía una pregunta al señor Gallardo y él me decía algo que tiene absoluta lógica. Yo preguntaba por los números. El oficialismo necesita 129. El gobierno tiene 100 propios. Pero después los amigos, diputados que responden a gobernadores provinciales, el PRO. Pero además, decía Gallardo, los que más quieren la ley de glaciares son los gobernadores, por lo menos los gobernadores de la zona andina. Así que me parece que eso es absolutamente central. Señor Gallardo, diga. Efectivamente, recuerden que lo que fue en la preparación de los temas de sesiones extraordinarias, en ese intento del gobierno de hilvanar algo que terminó siendo exitoso, que fue su agenda durante febrero, el tema que ingresaba por fuera de la agenda formal de la Libertad Avanza era la reforma de la ley de glaciares. Recordemos, estamos hablando de la normativa que protege a los ámbitos glaciares y plediglaciares. Sí. Lo que ha sido la audiencia pública que se realizó esta semana que pasó, 2 jornadas, y ahí ya vamos con algunas placas, por lo pronto netamente orientativas. Después propongo ir después con la agenda post-debate, si es posible ir con lo que ha sido la agenda y lo central de la ley de glaciares. Lo podemos tratar, digo, porque ahí vamos a hablar en un ratito, Pato, acerca de la agenda que se viene, pero sí, por lo pronto dale. Hay 2 agendas en diputados. La agenda constitutiva de las comisiones, que lo comentó Caro, y glaciares. Comentábamos, a la semana pasada, 2 jornadas de audiencias públicas, más de 100.000 inscriptos, creo que fueron 120.000. La disyuntiva... Y lo que me costó encontrar, perdóname, un punto mínimo de coincidencia. Me costó mucho. No sé a ustedes a qué me refiero. Yo, la verdad, escuchaba muchísimos cuestionamientos de dirigentes ambientalistas desde sus lugares, cosa que era todavía más importante y más concreto. Gente que hablaba mucho, escuché de Chubut, por ejemplo, y Santa Cruz, defendiendo la negativa a aprobar la ley de glaciares. Y escuché a algún representante de empresas y geólogo hablando absolutamente a favor. Pero digo, uno me dice que no pasa nada y que no se va a afectar de ninguna manera el medio ambiente, y otro me decía que los resultados pueden ser catastróficos. Y no escuchaba un punto medio, ¿me entendés? Que a lo mejor no hay, pero no sé. Y tampoco hubo un punto medio en la cantidad de expositores. No, porque, claro. Por un lado, se anotaron 120.000 para participar. Eso indicaba, de acuerdo a lo que el 95% gobierno... 95% de opositores sería, ¿no? Exacto, eso indicaba de que podía estar literalmente todo el año exponiendo el tema, y era razonable también la postura del gobierno de que era impracticable estar un año. Ahora, obviamente después alcanzaba con 2 días solamente. Bueno, era el debate también, hubo 2 debates, ley de glaciares sí, no, su modificación o no, y además la duración de la audiencia pública, que es algo que formalmente había que hacer. Por lo tanto, ahí tenemos un par de placas orientativas, y le agradezco a la producción, de lo que ha sido hasta el momento este debate. 23 horas de exposiciones en el plenario de comisiones desarrollado la semana pasada. Ahí destacamos que hubo 80 videos con exposiciones y otras 2.600 ponencias que se fueron incorporando. Recordemos que aquellos que no fueron considerados en estas audiencias, al menos en la transmisión oficial, sí van a estar incorporados a partir de las publicaciones que han hecho en plataformas audiovisuales, para que todo esté incorporado en la audiencia pública y que todo esté escrito y todo esté contemplado en el expediente de la audiencia pública. Es decir, quien quiera repasar la audiencia pública va a encontrar todas las personas que quisieron anotarse. Por supuesto que el debate estaba en las 2 jornadas que se desarrollaron, con lo que estamos marcando, más de 23 horas de exposiciones y las 2.600 ponencias o exposiciones que se hicieron. Ahora, en la siguiente placa, ya entrando en el terreno, nos vamos acercando a lo que planteaba Pato, de qué va a pasar. Hablando anoche con fuentes oficialistas, fuentes libertarias, todavía no está convocado, todavía no está claro, pero sí la intención que tiene la Libertad Avanza es una reunión de comisión el 7 de abril, esto cae martes, 7 de abril,
Es una reunión informativa, pero que también va a haber dictamen, esa es la intención. Se hablaba, Caro, de 2 reuniones de comisión, una el lunes y otra el martes. El lunes informativa, martes dictamen. La intención es aglutinar todo en una misma jornada, es decir, que haya funcionarios, gobernadores, algunos de los más interesados, y acto seguido, debate y dictamen. Es decir, que estaríamos ante un plenario de comisiones maratónico, ampliado, donde sí, tendríamos un inicio, ejemplo, a las 10 de la mañana y terminará cuando termine. Porque la intención es que haya exposiciones de gobernadores y de funcionarios, quienes en su mayoría van a estar a favor. Alguno puede pronunciarse en contra, pero los funcionarios van a estar a favor de la reforma, de que haya mayor facultad, lo explicamos brevemente, mayor facultad a las provincias para tomar decisiones sobre estos recursos glaciares y similares. Y en definitiva, que haya mayor posibilidades de inversiones y explotaciones en esos recursos con el debate del daño ambiental que está. Con lo cual, 7, posibilidad concreta de ese plenario de comisiones y eventual dictamen. Si está ese dictamen, la intención es que el 8 de abril, que es la fecha que el gobierno viene teniendo como idea, se termine llevando adelante el proyecto, que viene ya con media sanción. Con lo cual, repetimos, el 8 sigue siendo la idea, suponiendo de que el gobierno avance con los votos. Y esto sería en un plan ideal, ¿no? Todo esto es ideal, es hablando con fuentes libertarias. Hay que ver, porque a mí también, a ver, está abierto el tema, lo planteamos todo en potencial. A mí también lo que me decían es que la reunión informativa con gobernadores se haga un día y el dictamen otro día. Eso ya estiraría un poco más, ¿no? Los tiempos. A mí me decían, lo último, Nico, con suerte mediados de abril tendríamos la sanción completa de la ley, así que veremos. Esto es orientativo, esto es el esquema ideal para la libertad de avanzar. Es optimista. Al punto tal de que quieren que sea en un mismo plenario, lo informativo con las exposiciones y el dictamen. Ahora, pregunta, parece el difícil. gobierno, el oficialismo, esta estrategia de convocar expertos y convocar a gobernadores, ¿por qué la hace? Pregunta, primero, lo hace porque todavía no está seguro de que tiene los 129 diputados y quiere incrementar las posibilidades de tener la imperiosa mayoría, o porque el gobierno también razonablemente dice, che, vayamos tranquilos, seamos cautos, tomemos todos los requisitos posibles para evitar una posible judicialización. Todo eso. Sí, y agrego uno más, Pato, coincido. Esta ley no es del gobierno, es de los gobernadores. Está bueno. Y no todos los gobernadores, sino un grupo de gobernadores. Y no todos los de la cordillera, sino un grupo de la cordillera. Pero el gobierno hablamos de la mesa, hablamos de la mesa del litio y la mesa del cobre. A mí lo que me decían desde el oficialismo es, y lo voy a citar textual, queremos que los gobernadores den la cara. Porque hasta ahora no lo están haciendo. Y hay un planteo del gobierno nacional de, che, esta ley es para ustedes, nos la pidieron ustedes, vengan ustedes a defenderla, ¿no? Ese es un poco el planteo. Pero también el gobierno te va a decir que los gobernadores pusieron la cara en la reforma y la modernización laboral de febrero y tuvieron que pagar también el costo que eso conlleva. Entonces el gobierno dice, efectivamente esto, pero también los gobernadores dicen, sí, pero yo jugué por vos en febrero cuando lo necesitabas. Bueno, ese se tira flojo. Y el gobierno, te pregunto, el gobierno tal vez dice, che, pongan la cara porque hay 2 temas acá. Ponele que el tema se celebre porque de lo económico te puede habilitar explotación de minas de litio y demás. Ese es un logro. Ahora, me parece que también pueden estar viendo esto que pasó con la audiencia pública. 120.000 inscriptos, de los cuales el 90% estaban todos en contra. Entonces, puede ser que vos tengas un buen rédito en materia de gestión económica porque habilitas inversiones, pero que tengas, como ha pasado en tantísimas provincias, mucha resistencia social. Es que el discurso se lo está llevando la oposición a la ley, ¿no? Es como decía Nico, el 90% de los discursos de las audiencias públicas fueron en contra. Entonces el gobierno necesita equilibrar la balanza un poco, ¿no? Ahora, perdóname, ¿quién encabeza? Porque yo, por lo que me dijeron, va a haber algunos diputados de Unión por la Patria que incluso pueden acompañar. Históricamente, el kirchnerismo santacruceño y Cristina no eran anti leyes mineras y propiciaron proyectos
y acuerdos, y fueron los que impulsaron esta ley que ahora está modificada. Pero esta ley de glaciares, frente a otros ambientalistas, era una ley también cuestionada, ¿no? Sí. Digo, ¿quiénes son los que están tan en contra? ¿Quiénes son los que están en contra? Sí. Diría mucho Chubut. ¿Mucho Chubut? Sí, de las voces que escuché en la, no el en la audiencia. No, los expositores de la audiencia, no, el gobernador. Sí. En el Senado votó en contra, eso sí te lo puedo decir, en el Senado votó en contra. Sí, en el sur está muy fuerte el rechazo. Claro, no querés votar y comerte un problema social o político, claro. Con lo cual, rebobinando para que quede claro, lo que hemos visto en pantalla es el esquema ideal que plantea la Libertad Avanza y unos aliados de entender de que estarían los votos, esto es, si el oficialismo y aliados consiguen los votos y llamativamente no hay ningún planteo de modificación, es un esquema extraño, posiblemente no sea el real, pero sí es el que se buscará gestionar. Por eso lo marcamos, no hay otras fechas claras. Bien. Por eso entonces, 7, 8. Plenario de comisiones, eventual dictamen, 8 la sesión y el paréntesis muy grande, Pato, de un problema de judicialización. Claro, ese es un tema. Entre otros temas por la audiencia pública, pero después también se puede judicializar por los daños que podría generar la ley. Lo mismo en los ambientes glaciares, efectivamente. Bueno, perdóname, ahora viene la agenda post-glaciares, ¿tenés ahora o no? Efectivamente, cuando usted quiera. Dale, vamos con la agenda post-glaciares, dale. Con o sin reforma de la ley de glaciares, por ahora se impone la agenda del gobierno. ¿A qué voy con esto? ¿Hay proyectos de la oposición? Sí. ¿Hay chances de que se voten? De momento no se sabe. No. Hago esta aclaración. Lo que vamos a ver ahora es la agenda post-debate de la ley de glaciares, es decir, al menos mediados de abril en adelante, podría haber reuniones de comisión. Lo que vamos a ver ahora es lo que propone el gobierno. Dale. Pongo en negrita que la oposición avanzará con otros temas que no se saben realmente cuál van a ser su continuidad en el transcurso del tiempo, porque no se sabe si están los votos, ni tampoco hubo convocatoria de comisiones. Arrancamos con lo que ya hemos dicho, reforma del Código Penal. La reforma del Código Penal que se terminó enviando finalmente en estos últimos días, que en definitiva endurece las penas para los delitos graves como homicidio y abusos sexuales, pero hay otras tipificaciones que también se van a reconocer y agravar en esta reforma del Código Penal. Entre paréntesis, subrayo, está la media sanción y se debatió en comisiones también para agravar las penas en los siniestros viales. Esto posiblemente va a tener algún tratamiento en conjunto para que avance, lo claro, porque van en carriles a priori aparte. La ley hojarasca, que en definitiva es la ley de Sturzenegger, ¿no? La ley del ministro de Desregulación, que busca justamente derogar, concluir con una serie de leyes, según él, obsoletas, que van en el sentido de quitarle el peso al Estado en determinadas cuestiones que, según el gobierno, ya no deberían tener ningún tipo de vigencia. Proyectos sobre propiedad privada. Yo acto seguido ya propongo ir a la siguiente placa, porque algunas pueden estar vinculadas con lo siguiente, pero en definitiva que haya... Esta que viene después de esta es importante. Efectivamente. Ahora, reforma de la ley de financiamiento universitario, que es la modificación que propone el gobierno para, según ellos, una ley más cumplible para el funcionamiento de las universidades y ahí acá entra el factor salarial de los docentes. La reforma de la ley de discapacidad, ambas con trabas judiciales en este tiempo. El gobierno busca modificarlo con el debate que ya se ha tenido en los últimos 2 años. La reforma de la ley del manejo del fuego también va a estar incorporado. Sigo con la siguiente placa. La reforma de tierras rurales y como así también, esto Senado, envío de pliegos judiciales, va por el Senado, pero es algo que posiblemente se debata muy pronto en la Cámara Alta. Y la reforma política y electoral, lo agregué porque va a ser un tema a mediados del año, no ahora. Quiero hablar suspensión o eliminación de las PASO y el fin del financiamiento de los partidos políticos. Ahí en este resumen que armaste, digo, hay 2 temas que son muy duros si estamos hablando de que puede haber resistencia social para el tema de la ley de glaciares, imagínate con el tema universitario y el tema discapacidad, ¿no? Son 2 temas complejos. Habrá que ver... nos estamos quedando con ley de glaciares en este último mes. Claro.
es muy ambicioso Y todo los esto. otros Probablemente se extienda todo el año. Y los Pato. otros no son temas, viste, que te digan, che, qué temas convocantes. Hojarasca, reforma a tierras rurales. Sí, ojo son con proyectos- eso. Yo no ¿Cuál? lo subestimaría. ¿Hojarasca? No, hojarasca, a ver, hojarasca no genera tanto entusiasmo, me animaría a decir, por pero eso. no, pero lo de Tierra propiedad rural. privada Sí. incluye, Yo decía, por ejemplo, reforma a la ley de tierras rurales. por eso ejemplo, dale. derogar los artículos famosos de Máximo Kirchner, ¿te acordás? La ley de manejo del fuego que él propuso. Sí, claro. Para que cuando se produce un incendio, independientemente de que sea intencional o no, no se puede no se privatizar. pueda cambiar el fin productivo de la tierra, ¿no? Para que no en un utilices el plazo de incendio entre- como un elemento de cambio. claro. Exactamente, para Sí. que justamente vos no incendies una tierra para después aprovechar esas tierras para algún tipo de producción. De plazos estamos Sí. hablando de entre 30 y 60 años. Entonces, ahí va a haber un gran foco de tensión. Justamente, a veces nos olvidamos, pero en el verano, No, Pato, claro. hubo un incendio enorme en la Patagonia. Y es un tema, se discutió muy fuertemente en su momento. ¿Te acordás que habían coincidido Máximo Kirchner y Graciela Sí, Camaño? claro, me acuerdo. Totalmente. Bueno, ahora vuelve el tema y ese tema va a generar mucha polarización Claro, entre la totalmente. Libertad Avanza y el kirchnerismo, por ejemplo, ¿no? La 125, decís vos, claro. No sé si tanto, pero es cierto. un tema muy fuerte cierto, lo de es cierto, incendio. es cierto. Bueno, y a lo mejor el gobierno elige este momento para estos temas. Digo, este no es un año electoral, se puede discutir. La reforma es un tema interesantísimo para discutirlo. Lo que se viene Quiere eliminar inminente la es la PASO, reforma ¿no? del Código Penal. Eso Claro. va a ocurrir Y sí. apenas Ahí el termine gobierno Graciela. puede sumar. Con el tema de la reforma del Código Penal puede Eso es sumar. lo primero, para que se entiendan de que esa agenda va a ser prioritaria. 11:47, Ramos me decía, tengo información de lo que está pasando en el Senado, Ramos. Sí, decime. algunos datos. A ver. Por ejemplo, ingresó, pero ingresó entre comillas, ¿no? Mandaron al Senado el pliego para darle continuidad por 5 años más a Maíquez Maíquez. padre, Carlos Alberto Maíquez, de la Coco. vocalía, Coco Maíquez, Sí. una de las vocalías de la estratégica Cámara de Casación Penal. Tienen que renovarle el mandato porque a fin de año cumple los 75 años, que es la edad límite que fija la Constitución. Esto el Senado le tiene que dar ingreso formal, por eso decía entre comillas. Este ingreso formal se produce en la próxima sesión, que va a ser la semana que viene, no esta semana no va a sesionar el Senado. Y ya hay fecha para la audiencia pública de Maíquez, que va a ser el 16 de abril. Ese día ¿sí? Maíquez va a tener que presentarse en la Comisión de Acuerdos y responder preguntas de la oposición, como hizo la semana pasada, no sé si viste, la ex senadora Lucila Krexel, que Sí. obtuvo dictamen como embajadora en Canadá y ese dictamen ya está listo para ser tratado en el recinto. Así que próxima misión del Senado, darle ingreso al pliego de Maíquez y a otros casi 60, ¿no? 62 Pliegos me judiciales. dijeron, son 60. Pliegos judiciales. Sí, que es una parte de la cantidad de vacantes. Son cerca de 300 en todo el Sí, país. perdóname, Nico, ¿se sabe cuando vos decís pliegos judiciales son todas candidaturas a jueces, son Jueces, fiscales, fiscales, camaristas? defensores oficiales? Claro. Pero en especial hablamos de jueces y fiscales, hablamos de funcionamientos enteros de juzgados y fiscalías que antes Sí, claro. de esta situación de debacle, antes estaban las subrogancias, es decir, Totalmente. que se iban reemplazando entre jueces y fiscales. Ya llega al punto de que ya no hay más subrogancias No, y que claro. directamente no están funcionando. El ejemplo más claro es el de Rosario. Rosario, con el nivel de criminalidad que ha Sí. tenido en los últimos años, en algunos casos hay fiscalías que están... Perdóname, jueces federales detenidos con detención domiciliaria, además. Exacto, en Rosario. una Creo que hay dos. situación Sí, quizás dale. la Rosario Sí. es la más clara, la más evidente, y que había en algunos casos fiscalías enteras en funcionar con el nivel del conflicto que hay con el tema de la delincuencia y del narcotráfico, pero así en todo el país, con lo cual es un principio. El gobierno decía que iba a enviar los 300. Bueno, arranca con 60, no es menor. No. Hubo cambio de ministro que tiene Claro. el derecho de revisar si también están mal. Probablemente en los próximos días, en algún momento de abril, el gobierno va a seguir enviando pliegos porque lo debe hacer, no tiene opción, y es algo que viene de arrastre. Sí, sí, Hablamos de totalmente. hace 10 años. Sí, de este exactamente, tema. exactamente. Y que esta gestión no pudo nombrar ni un juez ni un fiscal en estos 3 años, ¿no? Y creo que fue el punto varios, pero el punto flojo de Mariano Cunio y Levarona,
al frente del Ministerio de Justicia, teniendo en cuenta que es alguien del paño, es si algo que no le van a discutir a Mariano Cunio Levarona, que no conoce las preocupaciones de la justicia. También es cierto que no estaban los votos. Sí. También es cierto que el gobierno quizás seguramente especuló con el tema. El gobierno se ataja de que no tienen los votos, básicamente. Sí, totalmente. Y después está la famosa negociación fallida para los integrantes de la Corte, ¿no? Donde era imposible, digo. Sí. Si vos no cerrabas en ese momento con el peronismo, tenía alguna lógica. ¿Te acordás que decían que el hijo iba por el acuerdo con el peronismo, García Mansilla por lo otro? Pero bueno, eso terminó como terminó porque nunca hubo acuerdo ni diálogo. Porque nunca hubo acuerdo y ahora, Pato, la decisión de Maíquez es no vayamos por la Corte, ya fracasó en su momento, vayamos por los tribunales inferiores, ¿no? Tampoco la Procuración General de la Nación, pese a distintas especulaciones, está hablando del jefe de los fiscales, para que se entienda, tampoco tendría mucha vigencia ahora. Bueno, dice el señor Gallardo que si todo marcha como el oficialismo imagina, el 8 de abril podríamos estar tratando ley de glaciares en diputados. Es el panorama ideal de que la Libertad de Avanza acompañe, el PRO acompañe, el radicalismo también y otros sectores aliados. El 8. Y lo otro, lo que contaba Caro, mañana con formación de comisiones varias, Economía y Desarrollo Regional, a la hora 12:30, 13:15 Comunicaciones, 14 Prevención de Adicciones, a las 14:45 Peticiones, Poderes y Reglamentos, Minería 15:30, Defensa del Consumidor 16:15, 17 Libertad de Expresión, 17:45 Juicio Político. Nos tenemos que ir, señora. ¿Queda algo pendiente? No, por lo pronto, bueno, atentos a lo que pase mañana, sobre todo el plato fuerte, juicio político. Juicio político y libertad de expresión, veremos a quién le toca también. Muy bien. Usted no es candidato a ninguna de las comisiones, Gallardo, ¿no? No, ya no. Ahí está. Gallardo. No estoy para más. Gallardo, un gusto reencontrarme con usted, como placer, siempre, igual con Caro Ramos. Hasta aquí llegamos. Enseguida, la continuidad de DTV. Buenos días. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques.
¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.